Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hay varias declaraciones de Donald Trump con las que puede explicarse la actualidad del día y una de ellas tiene que ver con España. Es una nueva amenaza a nuestro país del presidente de Estados Unidos 24 horas después de mostrarse sonriente y amistoso delante de todo el mundo. Fue en la cumbre en Egipto en la que dijo que se estaba haciendo un buen trabajo. Ahora Donald Trump amaga con un castigo arancelario por resistirse a aumentar el gasto militar. Su argumento es que España ha sido extremadamente irrespetuosa en la OTAN porque es el único que no quiere elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. Todo el mundo tiene en mente ese momento en el que Trump estrechó la mano entre sonrisas con Pedro Sánchez y luego dijo que se estaba haciendo un buen trabajo, que habría acuerdo. Sorprendió incluso aquello porque Trump venía de proponer que la OTAN echara a España, algo que el Tratado de la Alianza no contempla la posibilidad de la expulsión. Ahora plantea el castigo de aranceles, aunque eso queda de momento en el terreno de las amenazas, porque los aranceles Washington los negocia y los aplica a toda la Unión Europea. La Unión es un bloque comercial. José Luis Astreola. Hola, buenos días. En todo caso, estas últimas declaraciones de Trump, esa amenaza con imponer aranceles a España, son la respuesta desde la Casa Blanca a lo que dijo ayer Pedro Sánchez aquí en este programa. En la entrevista que concedió a las SER desde la Moncloa, el presidente español respondió que sí a la pregunta de si el gasto en defensa, es decir, el 2% del PIB en defensa, era inamovible. Y añadió: nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener. Bueno, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy, muy positivas y muy profundas. Tan importante para nosotros es cumplir con nuestras obligaciones en defensa como miembro de la Alianza Atlántica, como cumplir con la defensa del Estado del Bienestar. Con esta polémica de fondo, hoy se van a reunir en Bruselas los ministros de defensa de la Alianza. En teoría, hablarán sobre todo de la protección del espacio aéreo. La otra declaración de Trump fue sobre Gaza, donde asegura que ha comenzado ya la segunda fase del acuerdo de paz. Fase que debería pasar por el desarme de Hamás. Advierte Trump que no descarta utilizar la violencia para que depongan las armas si no cumplen su promesa. Y esto ha llevado a Netanyahu a seguir esa misma estela declarativa y recuperar amenazas que en realidad recuerdan al tono previo, al tono de antes del alto el fuego de ahora. Citando a Trump, decía el primer ministro israelí, parafraseándole en la CBS: si Hamás no cumple, se desatará el infierno en la franja. El ejército israelí ha matado al menos a 6 personas desde que entró en vigor, en teoría, el alto el fuego. Y hay una tercera cosa que dijo ayer Trump y que es muy reveladora. Sucedió en su encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Javier Milei. Sí, porque Trump condiciona el apoyo económico de Washington a Argentina a que lo voten los argentinos a Javier Milei. Dijo: si no gana Milei las elecciones legislativas del día 26, no seremos igual de generosos. Dice que está dispuesto a firmar con rapidez un acuerdo que implica millones de dólares para Argentina, pero solo si gana Milei. Si gana un socialista, dice Trump, sería distinto. Anoche, por cierto, Trump confirmó un nuevo ataque a otra supuesta narcolancha venezolana en el que han matado a otras 6 personas. Es el quinto ataque contra embarcaciones de este tipo en el Caribe. Van ya 27 víctimas mortales que el presidente de Estados Unidos justifica con el tráfico de drogas. Es miércoles, es 15 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Trump es el nombre con el que se explica esta mañana la crónica del mundo, mientras aquí en España habrá un nombre que protagonice también la página política y judicial: José Luis Ábalos, que hoy comparece de nuevo en el Supremo. Después de su declaración, el juez tiene que decidir si le envía o no a prisión, después de que el ex número 3 de los socialistas haya maniobrado para intentar dilatar el proceso. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A las 10 tiene que declarar por los ingresos que el juez ha descrito como irregulares y opacos. El lunes intentó retrasarlo notificando la ruptura con su abogado. Ayer mismo solicitó uno de oficio, pero el juez lo ha rechazado. Entiende que hay fraude de ley en el movimiento y tendrá que acudir con el antiguo o con otro que contrate él. Su entrada en prisión afectaría a la mayoría parlamentaria del gobierno. Su acta queda suspendida, pero no la pierde, aunque desde Ferraz minimizan el impacto político de la decisión porque creen que su causa ya está amortizada. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que dice el reglamento del Congreso es que si entra en prisión, su acta quedaría en
suspenso, pero no la pierde. Lo que sí perdería es su sueldo y también el voto, porque no lo puede delegar ni pedirlo telemático. Un voto que perdería también el gobierno de los del bloque de la investidura, aunque en el PSOE defienden que en sus cálculos y en sus negociaciones hace mucho que ya no cuentan con Ábalos por sus ausencias. En todo caso, fuentes parlamentarias reconocen que hay debate sobre si con un diputado en prisión privado de su voto habría que rebajar la mayoría para no alterar el resultado electoral. Mientras los socialistas se afanan por minimizar el impacto que tendría para el partido ver a Ábalos entrando en prisión. Es una foto más, aseguran, e insisten en que el exministro ya fue expulsado y en que está totalmente desvinculado del PSOE y dan ya el caso por amortizado. Sánchez negó ayer cualquier tipo de financiación ilegal en el Partido Socialista, justificó los pagos en efectivo en la que dice es una transacción habitual propia de muchas empresas. Lo que no descartó fue haberlos cobrado él en alguna ocasión. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Además, el presidente anunció ayer en este programa que el Gobierno va a poner en marcha el trámite necesario para intentar blindar el derecho al aborto en la Constitución. Una medida que pasó ayer mismo por el Consejo de Ministros y que no tiene un recorrido parlamentario sencillo. Tendrá que pasar por el Consejo de Estado y en el Congreso y en el Senado necesitaría una mayoría de 3/5 en ambas cámaras. Al mismo tiempo, Sanidad ha enviado un requerimiento a Madrid, a Aragón y a Baleares para que activen el registro de objetores, que es obligatorio por ley. Y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. En la región de Roma, el 90% de los abortos se produce dentro de la sanidad pública. En la región de París, el 60%. En la Comunidad de Madrid, solamente el 1%. Sánchez presionaba así directamente a Feijóo por el filón antiabortista que está cogiendo Ayuso en Madrid y ella le respondía, mantiene el pulso y acusa a Pedro Sánchez de comportarse como un machito. Radio Madrid, Javier Alonso. Ayuso dejó sin respuesta la pregunta de si atenderá al requerimiento del Gobierno o abocará este conflicto a los tribunales. Ella prefirió volver a la ambigüedad tras amagar la semana pasada con incumplir la ley. Quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha y así se hace, se apuntará. Y que no se hará. Precisamente eso es lo que le exige la ley, un registro voluntario y de acceso restringido. Su equipo no aclaró qué hará, solo que próximamente va a responder a la carta que Sánchez le envió por este asunto. A él, al presidente del Gobierno, lo acusó abiertamente de machista. Hoy se ha dirigido a mí como la semana pasada en tono machito sobre el tema del aborto. Como argumento, su experiencia personal. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? La presidenta madrileña equiparó así 2 realidades muy distintas. Por un lado, el aborto espontáneo. Por el otro, un derecho reconocido por ley como es la interrupción voluntaria del embarazo. 7 y 8 minutos de la mañana, 6 y 8 en Canarias. La batalla por el alquiler turístico en la ciudad de Palma está a punto de zanjarse. Van a prohibirlo en todas sus modalidades. Eso no quiere decir que desaparezcan, ni mucho menos. Quedarán vigentes las 639 licencias que ya están activas, pero no se concederá ni una más, ni en unifamiliares ni por habitaciones. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Año y medio después de anunciarlo, el alcalde confirma que en el pleno del mes que viene se van a prohibir esas nuevas plazas de alquiler turístico vacacional. La izquierda ya lo prohibió en pisos, ahora se extiende a todas las viviendas y cuando alguna tenga ahora mismo el permiso y se dé de baja, no se podrá volver a dar de alta. El alquiler turístico en pisos está prohibido desde 2018 con respaldo del Supremo, pero estaba permitido en viviendas unifamiliares y también en habitaciones. Estará prohibit qualsevol modalitat. Estará prohibida cualquier modalidad, dice el alcalde Jaime Martínez, que espera que la medida repercuta en el mercado del alquiler a largo plazo. El Fondo Monetario Internacional mantiene sus previsiones y sitúa a España como la economía avanzada que más crece este año. Calcula un crecimiento del 2,9%, impulsado por el turismo, la creación del empleo y los fondos europeos. España duplica el ritmo de la eurozona y volverá a crecer un 2% el año que viene, según estas previsiones. El informe también reconoce que los aranceles de Trump han afectado menos de lo esperado, pero vuelve a advertir de la incertidumbre de la economía mundial. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Sí, España se mantiene como la excepción en un mundo que se desacelera por la factura arancelaria de Donald Trump. El FMI ha mejorado 4 décimas su previsión económica para nuestro país, que crecerá un 2,9% este año. Será el segundo consecutivo a la cabeza de las economías avanzadas y además duplicará la tasa de crecimiento de la eurozona, que con un avance de poco más del 1% no termina de despegar. Y es que el Fondo Monetario dibuja un escenario algo más
más tibio que hace un año para la economía global en general y la estadounidense en particular. Estamos ante unas previsiones frágiles, decía ayer su director de estudios. El informe del organismo repite 75 veces la palabra incertidumbre y evita dar por zanjados los coletazos de la guerra comercial. En España, las olas de calor pueden provocar una caída del PIB de hasta un 3% en 2050. Es la conclusión de un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, según el cual en los últimos 10 años el calor, la sequía o las inundaciones han provocado pérdidas de 20.000 millones de euros. En Radio Barcelona, Paul Valero. El calor tendrá un impacto en la economía, especialmente en sectores como la construcción, donde el aumento de las temperaturas supondrá la pérdida de hasta 2 semanas de trabajo al año, o en el turismo, haciendo que Barcelona pierda atractivo para los visitantes que buscan climas más templados. Aproximadamente de aquí a 2050, solo los efectos de un aumento de temperatura media al año pueden causar una reducción del PIB por cápita de aproximadamente 14%. Es Claudia Illa, experta en gestión de riesgos en AXA, que además señala que el aumento de la temperatura del Mediterráneo provocará más danas y lluvias intensas. Por eso, el informe calcula que en 2050 un 40% de los habitantes de Barcelona capital, unos 600.000, estarán expuestos al riesgo de inundaciones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos hoy hasta Extremadura, Maite Carrasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hasta Galicia, Ara Sargado, Bodía. ¿Qué tal, Bodía? Empezar con esa iniciativa, Maite, que une deporte y denuncia, una iniciativa que surge en Badajoz, porque hay un estudiante que se ha propuesto un reto que es transformar las líneas de autobús de Badajoz en su propio circuito de entrenamiento. Sí, a través de su cuenta de TikTok lanzaba ese reto que sirve tanto para mantenerse en forma como para conocer mucho mejor la ciudad. Dice, una idea que se le ocurría al ver esos retrasos que presentan algunos de los autobuses y tratar de buscar una forma divertida de practicar el running por la ciudad. Me aburro muchísimo, decía, corriendo solo por Badajoz, y viendo las críticas del retraso de los autobuses, pues decidió correr esas líneas para darle visibilidad e incentivar el deporte. Cada semana va a ir contando a los interesados qué línea correrá y los días. El reto comienza este sábado y está abierto a todo el que quiera participar porque no quiere correr solo. Bueno, pues es una buena iniciativa y además a ver si mejora la puntualidad del transporte público. Un buitre, Lara, se suma a la fiesta en Lugo y obliga a parar a una de las atracciones de la feria. Sí, es lo que ha sucedido en plena celebración del San Froilán. Este buitre negro puede llegar a los 120 centímetros y se paró justo en la plataforma del Saltamontes, esta popular atracción, para sorpresa de los lucenses que disfrutaban del último día de fiesta. ¿Qué es eso? Se acaba de subir, acaba de tener que parar la atracción porque se subió encima de una tipa. Hola, 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 hola. Hola, hola, se lo llevan tú. Pedazo bicho detenido. Dio positivo. Se lo llevan detenido. Escuchamos que bromeaba este vecino que capturó el momento, que se puede ver en el Instagram de los bomberos de Aterrachá. Ahí vemos cómo son varios los efectivos de bomberos, también de policía local, que logran con algo de dificultad, todo se ha dicho, capturar al animal, que fue trasladado a un centro de recuperación y se cree que procedía de Extremadura y que pudo desorientarse hasta llegar hasta Lugo. O sea, va a haber guerra aquí, porque mira, es que ahora Maite nos va a contar otra de pájaros, porque en esta época del año precisamente Extremadura se convierte en una especie de hotel de lujo para aves, grullas, milanos y petirrojos que ya están ahí en Extremadura para el otoño-invierno. Claro, este buitre se despistó seguro. Son 7 las especies migratorias que ya atraviesan la región. Alguna de ellas, pues la grulla común, elige Extremadura como cuartel de invierno, pasa toda la estación aprovechando esos recursos de la dehesa hasta que las condiciones climáticas le permiten regresar a sus áreas de cría en el norte de Europa. La duración de su estancia varía desde unos pocos días para las aves de paso rápido hasta los 5 o 6 meses para las que invernan aquí todos esos meses. Por aquí pasan, además de la grulla común, la cigüeña negra, el milano real también, el petirrojo y a lo mejor el buitre Vete tú a saber. Investigadores de la Universidad de Santiago certifican que el mundo ha llegado al primer punto de no retorno.
Sí, los expertos aseguran que ya estamos a punto de superar el 1,5 grados de calentamiento global y con eso nos acercamos a otros puntos de inflexión que deberían hacernos reflexionar y cambiar nuestra forma de relacionarnos con el planeta. En este estudio en el que participa la Universidad Compostelana se ponen varios ejemplos. Los arrecifes de coral de aguas cálidas están muriéndose a un ritmo nunca antes visto y llevaría a su desaparición en un 99% si se mantiene esta subida de la temperatura. Eso sí, a pesar de la gravedad de la situación, también nos dicen estos científicos que la solución, al igual que el problema, está en nuestras manos. Lara, Maite, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una lectura sobre Cuba. Cuenta el escritor cubano Leonardo Padura que vivir en la isla de una jubilación es imposible. Es mi generación, la generación que ha llegado a los finales de los 60 años, los 70 años, el momento de la jubilación, en una coyuntura socioeconómica y política en la que vivir de una jubilación en Cuba es imposible. Un ejemplo que es muy gráfico, y es que una jubilación puede ser de alrededor de 2.000 pesos y un paquete de 30 huevos vale 3.000. Hoy recomendamos Morir en la arena, última novela del autor cubano conocido por su serie policíaca de Mario Conde. El libro es el retrato de una generación que nació al calor de la efervescencia revolucionaria, que ha acabado con una vida miserable, sin expectativas y con el que recorre 50 años de historia, desde la guerra de Angola a la perestroika. Jugando con la intriga, Padura utiliza un parricidio para contar la vida de un puñado de personajes que han sufrido una vida lamentable e ingrata. Siempre es importante buscar culpables, pero no refugiarte personalmente en la culpabilidad de los otros. Hay veces que la realidad te supera, que los poderes te determinan tu existencia y eso ocurre sobre todo en sistemas como el que existe en Cuba. Y este es el comienzo de una historia que habla de la mierda existencial e histórica que sufre un pueblo, vencido por el miedo, abocado a la apatía y a la desidia. Una profunda reflexión que habla de rabia y de frustración, pero también de amor y de segundas oportunidades. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.